navegación, el patrullero oceánico Ara, contraalmirante Cordero, y una aeronave B-200, dependientes de la División Patrullado Marítimo y la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima respectivamente, realizaron operaciones de vigilancia y control de los espacios marítimos de jurisdicción nacional, a fin de contribuir con la preservación de los intereses vitales del país. Las unidades, bajo el Comando Operacional del Comando Conjunto Marítimo, COCM, dependiente del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, desarrollaron tareas de monitoreo, control e identificación de la actividad pesquera en la Zona Económica Exclusiva y Milla 201. Asimismo, en este contexto de intensa actividad operativa, el COCM conmemoró su tercer aniversario. El inicio de su historia estuvo dado por la Resolución N. Grado 244 del Ministerio de Defensa publicada en el Boletín Oficial el 23 de febrero de 2021. Además, durante la navegación del contraalmirante Cordero, y en ocasión de encontrarse en proximidades de la zona del hundimiento del submarino Ara, San Juan, se realizó una formación en la cubierta. Durante la misma, se recordó a los 44 tripulantes que se encuentran, desde el 15 de noviembre de 2017, en patrulla eterna en las profundidades de nuestro mar.